Muchos dicen que los hermanos y hermanas son lo mejor que te puede pasar en la vida, porque son tu propia sangre. Pero para ser sincera, ese no fue mi caso. Al principio mi hermana y yo nos llevábamos muy bien. Éramos pequeñas, convivíamos, nos amábamos, pero todo eso cambió cuando me casé con un joven de 29 años y yo tenía 24 y mi hermana 35. Mi hermana ya se había casado y tenía 2 hijos. El día de mi boda ella era la que me iba a peinar. Llegó 2 horas más tarde, después de la hora acordada, pero se la pasé porque dijo que la noche anterior uno de mis sobrinos se había enfermado. Tuvo que hacer un peinado totalmente diferente al que había pedido, pero eso era lo de menos, pues la salud era lo primero. Cuando íbamos camino a la iglesia, mi hermana estaba muy seria. Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo que ella había visto a mi prometido con otra mujer. No había pruebas, solo palabras. No quise mover la situación. Mi sueño siempre había sido casarme y sería un error desperdiciarlo por algo que yo no estaba segura. En la noche, cuando estábamos en la fiesta, una de mis amigas cercanas se acercó a confesarme algo. Me dijo que una amiga de ella había visto salir a mi hermana con un hombre, el cual supuestamente hacía amarres, endulzamientos y todo ese tipo de cosas. Como mi amiga ya andaba medio tomada, sus palabras solamente quedaron en el aire. Mi esposo y yo pasamos la luna de miel sin problemas, pero cuando veníamos de regreso a la ciudad, sufrimos un accidente automovilístico. Después de ese accidente, las cosas cambiaron con un sentido muy raro y extraño. Primero, ni él ni yo recordamos nada de cómo fue el accidente. No había accidentados, no dañamos nada, simplemente estábamos volcados. Yo estaba totalmente accidentada, me quebré una pierna, tenía una herida grande en el brazo derecho, me lastimé el cuello y me quedé sin un pedazo de oreja. Y mi esposo estaba completamente ileso. Mientras me encontraba en recuperación, después de tantos chequeos, me enviaron a mi casa y mi hermana comenzó a ir para cuidarme. Comenzó a llevarme unas bebidas, supuestamente eran buenas y me ayudarían a levantarme más rápido. Como yo quería una recuperación rápida, comencé a tomarlas. Noté que el sabor algunas veces era algo extraño o a veces tenían una consistencia aceitosa o pastosa. Y se lo comentaba a mi hermana, pero ella insistía en que como eran nutritivos y eran verduras, tenían ese extraño sabor, pero que no había nada de qué preocuparme. Mi hermana ya llevaba 2 semanas atendiéndome y un día me dijo que si se podía quedar aquí por unos meses, pues había tenido una pelea con su marido y le había corrido de la casa. Yo le dije que estaba bien, así que ella podía atenderme mejor. Creí que se iba a traer a mis sobrinos, pero dijo que los niños prefirieron estar con su padre, pues me dijo que los había puesto en su contra. Días después que mi hermana se vino a vivir con nosotros, mi esposo y yo comenzamos a tener muchos problemas. Comencé a ver cosas en mi casa, algo que jamás a mí me pasaba. Veía a un hombre de pie siempre en el mismo lugar, pero este llevaba un costal en las manos. No me hablaba, no me decía nada, simplemente estaba ahí de pie en la oscuridad. Mi esposo lo tomó a burla y me decía que me estaba volviendo loca, pues quizás ese accidente me había dejado mal. Yo tenía mi cabello bonito y sano hasta la cintura y poco a poco comenzó a caerse a puños. Mi esposo y yo dejamos de tener intimidad.
Yo le preguntaba qué era lo que le pasaba y él me decía que sí tenía ganas, pero cuando me tocaba se le quitaban. Todo esto se lo comenté a mi hermana y ella me dijo que quizás era una etapa normal del matrimonio, pues a ella también le había pasado. Una tarde estaba buscando unos calcetines en mi cajón, pues suelo saber cuántos tengo, y me di cuenta que me faltaba un par. Como mi hermana lavaba, creí que se había ido entre su ropa. Cuando fui a su cuarto para ver la cajonera, vi una foto mía y estaba llena de alfileres. Tenía manchas negras en el rostro. Mi hermana se encontraba afuera y esperé a que llegara para pedirle una explicación. Esa foto me la encontré en la casa de nuestra madre. No quise decirte nada porque creí que iba a pasar esto. Eres muy asustadiza y piensas otras cosas. Mira, a lo mejor los niños la tomaron y le pusieron todo eso. Pero bueno, si te causa desconfianza, podemos simplemente quemarla. No te preocupes, no tengas